Hola, buenos días, docentes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la elaboración del sílabus. Espero que tengan una excelente semana. Y bueno, comenzaremos con el tema. En esta sesión no habrá como tal un desarrollo y un cierre, sino que será una explicación detallada de cómo ir elaborando pues nuestro sílabus paso a paso. Bien, les mandé ya el formato, está en la carpeta donde venía lo del sílabus. Y bueno, les piden que agreguen pues, los datos de la división del departamento, la academia, el programa educativo, su unidad de aprendizaje, su ciclo, su clave, su NRC, el objetivo del curso, la relación con el perfil de egreso, la competencia que se va a desarrollar en todo el curso, que viene en su plan y programa de estudio, y la metodología. Aquí en la metodología, pues vamos a trabajar la descripción de la forma de trabajo, en donde vamos a, valga la redundancia, describir la estrategia de enseñanza a seguir, por ejemplo, un proceso de aula virtual. Estas son estrategias de enseñanza situada. Ustedes pueden trabajar toda una materia con un proyecto, pueden trabajar toda la materia con un caso, con un problema, pueden trabajar toda la materia con el aula invertida, o pueden trabajar solamente algunos módulos o unidades. Bien, entonces aquí también ya en las diapositivas que nos hicieron llegar por parte de su universidad, pues viene un ejemplo de cómo va a ir llenándose cada uno de estos pequeños apartados. Bien, entonces después nos viene el objetivo del curso, como les decía, esto lo vamos a encontrar ya en nuestro programa. Después la relación del perfil, la competencia, la metodología que les acabo de explicar y luego viene el desglose de competencias. Aquí en tipo de competencia a desarrollar pueden ser genéricas, pueden ser disciplinares, profesionales o de aprendizaje. Ojo, si nosotros ponemos de aprendizaje, solamente sería por módulo, por sesión. Cada sesión tendría que tener su propia competencia de aprendizaje, porque tiene que ver mucho con el producto que nos van a entregar los estudiantes, su evidencia. Entonces, sería por módulo o por sesión de clase. Bien, en el marco de las competencias, este salió por el Acuerdo 444 de la SEP en educación media superior y después se unió a educación superior. Tenemos genéricas. Su objetivo es común a todo el programa de egreso. Son competencias clave por su importancia y aplicación en diversos procesos a lo largo de la vida. Pueden ser transversales, por ser relevantes en todas las disciplinas y en todo el espacio curricular. También tenemos las disciplinares básicas, que son comunes a todos los egresados y representan pues la base de la formación del marco curricular. Las extendidas no serán compartidas por todos los egresados, dan especificidad a un modelo educativo por subsistemas. Son de mayor profundidad o de amplitud. Tendremos las profesionales, que también se dividen en básicas o extendidas. Las básicas proporcionan a los jóvenes o a los estudiantes una formación elemental para el trabajo, y las profesionales extendidas pues preparan a los estudiantes con una calificación de nivel técnico para incorporarse al ejercicio profesional. Bien, las competencias genéricas que se trabajan en educación media superior y que después se unieron a educación superior en algunos enfoques son: se autodetermina y cuida de sí, se expresa y comunica, piensa crítica y reflexivamente, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colaborativa, participa con responsabilidad en la sociedad. Si nosotros no contamos con nuestras competencias, bueno, las podemos redactar, o si sentimos que esas competencias no son las que llenan por completo lo que nosotros necesitamos, bueno, las podemos redactar. ¿Cómo se redacta una competencia general? Tenemos que tener un verbo en infinitivo, más el objeto de acción o el conocimiento, más la finalidad, el para qué. Entonces, un ejemplo de ello sería identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas. Entonces, identificar es nuestro verbo. Nuestra temática serán las nuevas tecnologías como herramienta didáctica para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y aprendizaje grupal. Cuando nosotros queremos redactar una competencia de aprendizaje que se especifica
Para el módulo o para nuestra clase será un verbo en presente, más el aprendizaje o el contenido, más la estrategia, más el para qué, la finalidad. Entonces tendríamos, por ejemplo, identifica nuestro verbo, el imperialismo en la era neoliberal a partir de sus principios medulares que subyacen en una serie de fenómenos. Ahí tenemos el aprendizaje o el contenido, y aquí se agrega la estrategia, la diferencia de la competencia general, igual que la diferencia con el verbo. Por medio del método 6R o Cornell Note Taking System, es una hoja Cornell, es una hoja que nos ayuda a tomar apuntes y a poder desglosar nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para tomar una postura personal argumentativa del contexto en el que se vive y cómo estos fenómenos se encuentran dentro del medio de la comunicación. ¿Y qué es lo que entonces yo voy a evaluar en mi sesión lectiva? La hoja Cornell. Esa va a ser la evidencia de aprendizaje que me van a entregar los estudiantes. Por eso ya me lo marca mi competencia de aprendizaje. Bien, entonces regresando al formato, pues entonces tendríamos acá nuestra competencia. Yo elegí una disciplinar y la competencia es identificar las nuevas tecnologías como herramienta didáctica para el intercambio comunicacional en el desarrollo del proceso de indagación y aprendizaje grupal. Entonces ustedes pueden generar una disciplinar, una profesional o pueden copiar y pegar de su plan de estudios. Bien, cuando hablamos de producto integrador, pues es la evidencia de aprendizaje a lo largo del curso. Puede ser la resolución de un problema social con ABP problemas, puede ser una propuesta de algo nuevo, que lo generamos con un aprendizaje basado en proyectos, o podemos trabajar un portafolio de evidencias, en donde vayamos metiendo las evidencias de cada uno de los módulos. Entonces el alumno tendrá que hacer una reflexión de cada una de estas evidencias de aprendizaje. Deberá de haber una introducción, un índice y una conclusión de su portafolio de evidencias. Bien, dependerá de la cantidad de módulos que habrá, será la evidencia pues integradora de cada uno de estos módulos y lo que integre pues nuestro portafolio de evidencias si es que así lo queremos. Bien, en este caso, por ejemplo, yo pongo portafolio de evidencia de aprendizaje de todas las evidencias integradoras de cada uno de los módulos. Entonces ahí nosotros redactamos qué es lo que vamos a pedir como producto integrador. Bien, después nos viene lo de los módulos. Aquí vamos a poner el título del módulo, el objetivo del módulo. ¿Y cómo se redacta un objetivo? Pues su estructura es un verbo en infinitivo, más el tema, más el para qué. Entonces tendremos entender el positivismo como una corriente epistemológica de las ciencias sociales para comprender el impacto en la construcción social del siglo XIX. Y entonces nosotros redactamos de esta manera nuestros objetivos por módulos. Bien, después vienen sesiones, en el número de sesiones y la redacción de estos contenidos, cuántas horas va a haber por sesión, cuáles van a ser los contenidos. Y bueno, así lo vamos a ir llenando por cada uno de estos módulos que conforman nuestra asignatura. Después tendríamos pues la planeación de sesiones y actividades, que son un pequeño cronograma, en donde tenemos sesiones síncronas o programadas, las fechas y la asistencia. Entonces hay que realizar como un cronograma previsto para las sesiones. Sabemos que no siempre se cumple al 100%, porque, bueno, habrá algunas cosas contextuales, por ejemplo, la cantidad de alumnos que trabajaron antes de la sesión. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta también que no siempre se va a llevar al pie de la letra, pero que sí es una planeación que nos ayuda a visualizar lo que vamos a hacer en nuestras sesiones. Bien, después viene ya en las pestañas de abajo del sílabus aparece el general, que es lo que acabamos de hacer, y después viene el módulo. En el módulo ya nos aparece sesión semana 1, entonces vamos a estar trabajando por cuestión semanal, serán nuestros módulos. Entonces tenemos nuestro objetivo, nos piden el objetivo, cuál va a ser el tema. En este caso yo dije voy a trabajar positivismo. Entonces yo pongo como objetivo entender el positivismo como corriente epistemológica de las ciencias sociales para comprender el impacto de la construcción social del siglo XIX, me equivoqué, es del siglo XIX. Bien, mi tema será positivismo. Mi competencia yo la redacté, entonces se entiende el positivismo como corriente epistemológica de las ciencias sociales
por método de la presentación de un argumento de una cuartilla para que comprendan el impacto de la construcción del siglo XIX. Podemos hacer un argumento, podemos hacer una hoja Cornell, podemos hacer un hexagrama, un ensayo, una investigación, un caso, un problema. Va a depender mucho de la estrategia que nosotros queramos trabajar. Después nos aparece resultado de aprendizaje. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que el estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje actúan como un elemento director en el diseño y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un elemento descriptor de lo que puede llevar a cabo un plan de estudios, como un facilitador para la elaboración de otros elementos de un diseño curricular y como elemento de engarce y análisis con otros planes de estudio. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y resultado de aprendizaje? Bueno, pues los objetivos de una asignatura están directamente relacionados con la intención del profesor. Suelen ser declaraciones generales que indican los contenidos fundamentales del enfoque, la dirección y el propósito que tiene el profesor que está impartiendo la asignatura. Ejemplo, ofrecer una primera aproximación al estudio de la evolución de los niveles de vida a lo largo de la historia. Mientras que el resultado de aprendizaje son los resultados que están directamente relacionados con el estudiante y el logro que realiza el estudiante. Son evaluables y con frecuencia observables. Por ejemplo, identifica los riesgos en las obras de ingeniería civil. Los resultados de aprendizaje y diferencia de competencias. Un resultado de aprendizaje, pues son aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer. En el proyecto Tuning, los resultados de aprendizaje expresan el nivel de competencia adquirido por el estudiante. Mientras que la competencia, según el proyecto Tuning, considera que las competencias combinan conocimientos, comprensión, destrezas, habilidades, actitudes y se dividen en específicas y genéricas. Las competencias incluyen conocimientos, comprensión, conocimiento teórico de un ámbito académico, la capacidad de saber y comprender, el saber actuar, aplicación de la práctica del conocimiento a determinadas situaciones y el saber cómo ser, que son los valores como elemento integral a un contexto social. Bien, las características de los resultados del aprendizaje pues describen lo que el estudiante debe de ser capaz de hacer al término de este proceso formativo, en este caso de este módulo. Los resultados de aprendizaje deben de ser considerados como una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y no como un fin en sí mismo. Las orientaciones para redactar los resultados de aprendizaje pues son herramientas útiles para redactarlos y nos basamos en la taxonomía de Bloom. Según los trabajos de Bloom y sus colaboradores, el aprendizaje pues va a abarcar tres planos bien diferenciados, aunque con frecuencia pues se combinan en los resultados del aprendizaje encontrados en una competencia. Tenemos el plano cognitivo, el plano subjetivo y el plano psicomotor. En el plano cognitivo, pues es la relación con el proceso de conocimiento y de pensamiento. En el plano subjetivo se hace referencia al componente emocional del aprendizaje, es aquello que tiene que ver con los valores, las actitudes y la ética. En el plano psicomotor, pues engloba las destrezas físicas relacionadas con la coordinación. También es importante cuando se habla de términos de tipos de actividades formativas. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama. Tenemos categorías de orden menor para elegir nuestros verbos y categorías de orden mayor, que es la dirección de un pensamiento, ¿no? Partimos desde el conocimiento hasta la evaluación y ahora la creación en la taxonomía de Bloom. Bueno, aquí les dejo algunos de los verbos en el plano subjetivo, como aceptar, acoger, actuar, adherirse, apoyar, apreciar. En el plano psicomotor, combinar, construir, copiar, coreografía, cuadrar, demostrar, desmantelar, detectar, diferenciar al tacto, diseñar, distribuir, doblar, etc. ¿Cómo se redacta? Entonces, bueno, pues debemos de incluir la frase al término con éxito de esta asignatura, enseñanza, sesión o módulo, el estudiante será capaz de. Entonces aquí escribimos un verbo, es la acción seguida del objeto del aprendizaje,
redacción del aprendizaje, ¿no? Utilizar solo un verbo por resultado de aprendizaje. Por ejemplo, el estudiante será capaz de evaluar un caso sencillo de trastorno del lenguaje que no involucre otras dificultades. Evitar considerar únicamente resultados de aprendizaje relacionados con las categorías más bajas del plano cognitivo, siempre buscar que vayan ascendiendo en el proceso de aprendizaje y también combinar planos cognitivos, subjetivo y psicomotor. Incluir únicamente aquellos resultados de aprendizaje que el estudiante sea capaz de alcanzar, establecer cuidadosamente el nivel de ejecución, tener en cuenta los resultados de aprendizaje que deben escribirse de tal forma que sean comprensibles fácilmente por otros profesores, estudiantes o sociedad, y considerar cómo se puede medir y evaluar el resultado de aprendizaje. Incluir únicamente aquellos resultados de aprendizaje que se consideren elementales para definir el aprendizaje esencial. Orientaciones para evaluar los resultados de aprendizaje pueden ser directos, un examen escrito, un test, un ensayo, un trabajo, una resolución de problemas, la presentación oral, un portafolio, la observación directa del desempeño, la elaboración de un póster, el estudio de casos, un informe, una práctica de laboratorio, prácticas externas, proyectos, rúbricas, trabajo de fin de grado, una tesis de maestría, doctoral. Indirectos, encuestas a graduados, entrevistas a graduados, entrevistas, grupos de discusión, tasa de inserción laboral. Principios de evaluación, el informe, pues tenemos comparabilidad y consistencia, es el procedimiento que se va a evaluar del resultado de aprendizaje. La evaluación se aplica imparcialmente en la universidad. Los procedimientos de evaluación se aplican conscientes a la universidad. La rendición de cuentas, pues todos los agentes, la transparencia, y esto ya tiene que ver más con el diseño curricular, que ya hemos visto la semana pasada, y la participación, pues la participación de todos los sectores, ¿no? Principalmente de los docentes. Bien, el resultado de aprendizaje, actividad formativa y evaluación, por ejemplo, si yo voy a trabajar en el plano cognitivo, pues entonces puedo trabajar con conocimiento y comprensión. Clases magistrales, la lectura, la tutoría, las discusiones, el trabajo grupal son algunas de las actividades. La evaluación puede ser por exámenes escritos, test, evaluación de trabajos o ensayo y evaluación de presentaciones. Cuando hablamos de aplicación, análisis y síntesis en el plano cognitivo, pues podemos trabajar trabajo de laboratorio, trabajo clínico, aprendizaje basado en problemas, estudio de caso, tutorías, y la evaluación puede ser por la práctica realizada, las conclusiones de algún proyecto y la interacción durante el trabajo de grupo. Cuando hablamos de análisis, síntesis y evaluación, podemos trabajar en elaboración de proyectos, informes técnicos, análisis de casos, análisis y críticas de textos, sentencias, informes, clases magistrales tras trabajos prácticos, tutorías sobre trabajos, proyectos en la forma de evaluación, proyectos, informes, análisis de casos, preguntas sobre justificación de toma de decisiones. Bien, y entonces aquí nosotros tenemos niveles de logro. Aquí lo vamos a dejar en blanco hasta que termine la sesión. Cuando termine la sesión, nosotros vamos a marcar cuál fue el nivel de logro a la que llegaron los estudiantes con este módulo. Después viene la distribución de la actividad, dice previo, durante y posterior. Previo, que es el proceso asíncrono, síncrono, durante la presencial, síncrono, y posterior, asíncrono. Yo que voy a trabajar aquí una hoja Cornell. Voy a decir que mi estrategia va a ser una hoja Cornell, y entonces pongo estrategias. Previo, pues voy a trabajar una aula invertida aplicando una hoja Cornell. A partir de qué, pues mi descripción va a ser de lecturas y videos en la plataforma, en donde los estudiantes detallarán en la hoja Cornell pues las ideas importantes, los conceptos principales de mi tema y algunas dudas que tienen sobre el tema. En mi primera columna de una hoja Cornell. Mis instrucciones serán, pues revisa los materiales, escribe conceptos, ideas o dudas del tema en la primera columna de la hoja Cornell. Mis recursos pues van a ser videos, archivos en PDF, mi lista de cotejo para que sepan qué es lo que les voy a evaluar al terminar la semana o el módulo, internet, plataforma educativa, ¿no? Consejos, pues revisa los materiales con calma y con dedicación. Durante, pues tenemos, vamos a seguir trabajando durante aula invertida,
Entonces ya vieron la información. Ahora en clase, pues vamos a checar el tema por medio de una plenaria, en donde los estudiantes van a conversar sobre las ideas más importantes, los conceptos que encontraron. El docente lo va a ir integrando con nueva información del tema. Los estudiantes van a ir tomando apuntes por medio de una redacción, de un organizador gráfico, en la segunda columna de la hoja Cornell. ¿Sí? Entonces, mis instrucciones serán: comente el tema en plenaria, escuche atentamente las aportaciones, toma nota o realice diagramas en la segunda columna. Recursos, pues el proyector, es que vamos a hacer un proyector, y transparencias para englobar el tema. Consejos, pues atiende a todas las intervenciones. Pon atención a todas las intervenciones de todo el grupo. Posteriormente, de aquí hice mi clase asíncrona y luego síncrona. Bueno, pues viene un posterior que es asíncrono. Sigo trabajando aula invertida con hoja Cornell. A partir de lo visto en las sesiones sincrónicas y asíncronas, el estudiante reflexiona la información y construye un argumento en la parte inferior de la hoja Cornell, relacionada con el tema de positivismo. Entonces, mis instrucciones son: escribe un argumento en la parte inferior de la hoja Cornell, a partir de la información obtenida a lo largo de la sesión. Revisa el instrumento de evaluación para que estés seguro de que cumples con todos los requisitos. Sube tu evidencia de aprendizaje en formato PDF en tiempo y forma. ¿Cuál va a ser mi recurso? Nuevamente el formato de hoja Cornell, el internet y la plataforma. Consejo, pues repasa el tema y relaciónalo con el siguiente tema. Bien, y aquí entonces entramos al proceso de evaluación. Y nosotros estamos evaluando por competencias. La evaluación debe entenderse como un proceso inicial, formativo y sumativo, mediante el cual pues se va a identificar en la medida que los alumnos van desarrollando su desempeño. Es lo que calificamos es desempeño. No calificamos al ser humano o al estudiante como tal, sino lo que calificamos es el desempeño que el estudiante ha conseguido. ¿En dónde? En su evidencia de aprendizaje. Bien, en la evaluación pues es diagnóstica. En la diagnóstica hacemos una evaluación de las habilidades cognitivas y emocionales. Para los procesos cognitivos puede ser del año lectivo, de un semestre, de un cuatrimestre, dependiendo de cómo esté diseñado nuestro curso. Aspecto inicial, pues es la indagación de los conocimientos que ya traen, de las habilidades que poseen, para establecer ya nuestro campo formativo. En la cuestión formativa, pues es dinámicas que se establecen en la situación didáctica, aplicados a lo largo del desarrollo de la competencia, y es una evaluación continua. Sumativa, pues se establece con una puntuación, ya que el estudiante pues obtuvo una calificación final. Por lo cual, la evaluación es una oportunidad de aprendizaje. Esto quiere decir que tenemos su evidencia de aprendizaje, tenemos un instrumento de evaluación, le regresamos con retroalimentación y el estudiante debe de hacer su autorreflexión de qué es lo que debe modificar o mejorar para sus próximas entregas. La evaluación se caracteriza por ser un balance entre los logros y las dificultades. Los parámetros de evaluación, pues tenemos en las competencias actitudinal, procesos y productos y conocimientos. Tipos de evaluación y sus instrumentos. Pues la evaluación incluye varios momentos. Si se quiere evaluar por competencias, se requiere establecer una línea base, el inicio desde el cual valoramos cómo se dará el avance para que sea una evaluación formativa. Los resultados que se obtendrán son del desempeño que se verá reflejado a través de la evaluación sumativa, la calificación. Para evaluar por competencias tenemos que diseñar un plan de evaluación que incluya los instrumentos, los cuales deben de ser claros, objetivos, confiables y transparentes. Laura Frade, en evaluación por competencias, nos habla de fases. Evaluación inicial, podemos utilizar algunos instrumentos como examen de ingreso, valoración directa y técnicas proyectivas. Las herramientas para la verificación pueden ser rúbricas analíticas y holísticas, la autoevaluación y la coevaluación. La metodología de evaluación cualitativa, identificar las zonas de desarrollo próximo, teoría de Vygotsky, y cuantitativa, identificar la media, moda y mediana en el examen. La evaluación formativa, pues centrada en el proceso del desarrollo de la competencia. Podemos utilizar portafolios o puntos de referencia, productos realizados por la situación didáctica, las tareas, los elementos formativos como asistencia, puntualidad,
trabajo en clase, trabajo en equipo, un diario de campo, un registro anecdótico, una lista de cotejo de conductas determinadas. La herramienta para verificar estos instrumentos pues serán rúbricas holísticas, autoevaluación y coevaluación. Evaluación sumativa se centra en el resultado alcanzado de la estrategia. Para el desarrollo de la competencia pueden ser exámenes escritos, pueden ser productos, exámenes orales, entrevistas, escala de evaluación neuropsicológica, la herramienta para la verificación rúbrica analítica, autoevaluación. En la cualitativa lo que nos interesa es identificar lo que puede hacer que en una toma de decisiones, cuantitativa, identificar logros moda y mediana. La evaluación implícita centrada en identificar de manera constante las zonas de desarrollo próximo para detectar cuándo intervenir y por qué. Instrumentos, observación directa con los estudiantes, lo que dice, hace, manifiesta, lo que sabe hacer, lo que no puede hacer. Cuestionamientos, la heteroevaluación, el diálogo. En cualitativa nos interesa identificar la zona de desarrollo próximo de manera constante. En cuantitativa se identifica cuántos caen en zona de desarrollo real, cuántos en potencial, para ir trabajando y mediando las sesiones grupales. También tenemos que tener en cuenta que hay técnicas, instrumentos y aprendizajes que pueden evaluarse. Técnicas, observación, instrumento, guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, escala de actitudes. ¿Para qué nos sirve? Para conocimientos, habilidades, y la escala de actitudes también nos evalúa valores. Desempeño, preguntas sobre el procedimiento, sin embargo no evalúa actitudes y valores. El cuaderno de los alumnos, que evalúa conocimientos, habilidades y actitudes. Los organizadores gráficos, que solo nos sirven para evaluar conocimientos y habilidades. Análisis del desempeño, podemos tener portafolios, rúbricas, listas de cotejo. Las rúbricas y las listas de cotejo podemos evaluar también actitudes y valores, pero el portafolio no nos sirve para ello. Interrogatorios, tipos textuales, debates y ensayos, nos ayuda a evaluar todos los conocimientos, habilidades y actitudes. Y tipos orales y escritos, pruebas escritas, conocimientos, habilidades y actitudes, si es que diseñamos una prueba objetiva. Entonces tendremos aquí ya nuestro proceso de evaluación. Tipo, inicial interrogatorio, mi producto será un quiz, ¿por medio de qué? De formularios Google. Requerimientos, contestar en tiempo y forma el cuestionario antes de revisar la información presentada. Formato digital, entrega no aplica, porque bueno, literalmente el formulario nos manda los resultados. Tipo, formativa, va a ser una guía de observación, el producto, participación en la sesión, mi herramienta es la guía de observación, que permanezca en la sesión, la participación activa y el respeto en todo momento, ¿no? En la sumativa, voy a revisar el análisis del desempeño, ¿de qué producto? De mi hoja Cornell. Mi herramienta va a ser una lista de cotejo, porque si tengo un grupo muy grande, que va más de 20 estudiantes, ocupen lista de cotejo o una checklist. Si mi grupo es pequeño, de 5 estudiantes, pueden ocupar una rúbrica, porque si no se van a tardar también muchísimo tiempo en evaluar cada entregable de los estudiantes. Mis requerimientos, pues la hoja se encuentra dividida en 2 columnas, 3 filas. En la primera columna se encuentran ideas, conceptos y dudas del tema. En la segunda columna se encuentra el desarrollo del tema a partir de contenidos que se presentaron en sesión síncrona. 4, en la fila inferior se encuentra redactado un argumento referente al tema con una estructura y diseño, introducción, desarrollo y cierre. Contiene el documento una ficha de identificación del estudiante y la asignatura. Y 6, contiene una correcta redacción y ortografía, y no me aparece ahí, pero había un 7, que es entrega en formato PDF en tiempo y forma. ¿Cuál va a ser mi formato? La hoja Cornell. Mi entrega, la entrega es por plataforma educativa. Entonces, yo que les recomiendo, solo hagan una entregable. No pidan más de un entregable para que puedan evaluar pues todo este proceso. Bien, aquí les aparece un ejemplo de una rúbrica. Yo que les digo, ya no utilicen adjetivos calificativos, solamente pongan la calificación que van a obtener los estudiantes. Estrategias, aquí ya nos aparecen en la parte de estrategias didácticas, muchas estrategias que ustedes pueden utilizar: aprendizaje basado en problemas, relatorías, seminarios, talleres, simulaciones, el panel, mapas mentales, investigación, mapas y redes conceptuales, resumen, métodos de proyecto,
Entonces, aquí ya les vienen algunas sugerencias que ustedes pueden trabajar en sus sesiones modulares. Y bueno, pues sería todo por ahora. Tendremos una sesión síncrona para ir viendo pues algunas dudas que tengan sobre el sílabus. Les deseo que tengan mucho éxito en la semana. Nos vemos.